Alicia, desde muy temprano nos ha tocado hablar, desde anoche, en punto final, en realidad, cuando se conoce la noticia propalada por Álvaro Vargas Llosa del fallecimiento de su padre, el gran Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, un peruano universal. Son tantas frases reales, justas, verdaderas, pero ¿qué les parece si entendemos realmente cuál es la trascendencia de Vargas Llosa? ¿Por qué hoy a todo el Perú le toca su partida? Y para ello hemos invitado esta mañana a un joven escritor e investigador que ha dedicado buena parte de su vida a investigar el trabajo, a estudiar y a disfrutar la literatura de Mario Vargas Llosa, como es Luis Rodríguez Pastor, que nos acompaña, además con sendos libros de Mario Vargas Llosa, que seguro nos va a comentar el día de hoy por qué los ha traído también. Luis, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. Buenos días, Pedro. Buenos días. ¿Qué tal? La pregunta que muchos se hacen es, más allá de las frases, los homenajes muy merecidos, ¿por qué es trascendente Mario Vargas Llosa para el Perú? Por muchas razones que podríamos enumerar, comenzando con decir que es el único premio Nobel que ha tenido el Perú, que tiene hasta ahora. Es una trascendencia que supera los premios que ha tenido, que han sido todos. O sea, en su caso llegó a tener todos los premios imaginables y algunos que incluso no sabíamos que existían. Como la Academia Francesa. Exactamente. Sorprendente incluso para él. Sorprendente incluso para él, su obra en la Pléyade. O sea, si hacemos la lista, realmente superamos el tiempo disponible. Una obra amplia, ambiciosa, en permanente reconstrucción, en permanente revisión, y no solo dentro del terreno de la ficción, sino también de la no ficción. Es un polígrafo, o sea, un gran novelista, pero también un dramaturgo, un ensayista, un articulista, un hombre... ¿no? Ha escrito de muchos temas. Incluso hasta literatura infantil, ¿no? Por allí has soltado algunos ejemplares. Fonchito, ¿no? Fonchito y la Luna, sí, y un libro más. Tú que eres el investigador literario, ¿podríamos tener ya un resumen, una cuenta de cuántas publicaciones tuvo en toda su vida Mario Vargas Llosa? Porque yo intentaba buscar una cifra y habían varios datos. ¿Cuál es la tuya? Lo que pasa con un autor como Mario es que su obra se va ampliando de tal modo que hay libros que comienzan a ser recopilatorios, hay libros oficiales, hay otros libros hechos por antologadores. Publicó 20 novelas, es lo más poderoso, lo más relevante de su obra. 10 obras de teatro, unos 10 libros de ensayos literarios sobre Flaubert, sobre Víctor Hugo, sobre García Márquez. Los autores que a él le fascinaban. Etcétera. Libros de artículos periodísticos como Desafíos a la Libertad, El lenguaje de la pasión, Contra viento y marea, 3 tomos. Ahora se están reeditando ya no como Contra viento y marea, sino 6 tomos. Entonces hay obra que se reedita. O sea, más de 50 publicaciones de su autoría directa, es decir, de su puño y letra. Más de 50 definitivamente. Ahora, más allá, Luis, de la cantidad, que es importante, ¿no? Es toda una vida dedicada a la literatura. Claro. Su primera obra de teatro cuando tenía 15 años, ¿no? Que se estrena en Piura, La huida del Inca. Es decir, habla de una vocación muy temprana y que ha mantenido prácticamente hasta estos últimos años, ya 89, pero se retiró un poco con la última novela que publicó, ¿no? Les dedico mi silencio. Podríamos decir, como bien recuerdas, que La huida del Inca es el punto de partida de una vida intelectual y creativa que va a durar 72 años, si consideramos como el final, el 2023. Eso no es usual. Con la novela y con su última columna periodística. No es usual la cantidad y la calidad, como han ido de la mano, una regularidad descollante, porque no es solo el periodo de La ciudad de los perros y La casa verde en los 60, sino luego la guerra del fin del mundo en los 80. Ahora, si me permites, Alicia, es muy cortito en realidad porque lo estás explicando muy bien, Luis. No solamente es la cantidad, es la capacidad para sintetizar lo que es el Perú. Cuando uno lee La ciudad de los perros, encuentra allí una historia de adolescentes que quieren reafirmar su identidad, pero dentro del machismo, la corrupción. Cuando uno lee Conversación en la Catedral, que es el libro que traes hoy, pues allí también se refleja su paso por lo que fue la Universidad de San Marcos, porque es sanmarquino, ¿no? Cuando todos en el barrio, en la familia le decían que estudie en la Católica, él quiso estudiar en San Marcos un poco, ya vemos porque iba también generando una historia de vida que iba a plasmar en su literatura. Y El pez en el agua, sus memorias. Pero esa capacidad para sintetizar el Perú, para interpretar el Perú, ¿cómo la ves tú? Es una relación intensa, visceral,
frontal, podríamos decir, que él mismo definió como una relación de amor-odio en El País de las Mil Caras, uno de sus artículos más célebres. Acaba de publicarse un libro que reúne 800 páginas de reflexiones sobre el Perú y sobre peruanos y peruanas, de las artes, de la política, que puede servirnos para entender mejor esta relación crispada con frecuencia. Tiene mucho también lo que hoy diríamos hater, por el lado de decir que es antiperuano o que es español, o argumentos con frecuencia falaces, ¿no?, que tienen que ver con... Pero por su nacionalidad española en algún momento. Sí, más con sus ideas políticas que por su obra literaria. Ahora, yo quisiera hablar de estos dos ejemplares que has traído, que son parte de la obra y de lo más característico, creo yo, de los que hemos leído a Mario Vargas Llosa. El pez en el agua, ¿qué representa esto? ¿En qué momento se dio? ¿Y qué representa para Mario Vargas Llosa justamente esta publicación? ¿Nos lo cuentas? El pez en el agua mejor dicho, su libro de memorias, fue publicado en 1993. Y nació como una necesidad de exorcizar su campaña política, o sea, de contar cómo fue. Un desfogue de lo que fue su participación en la campaña del 90, ¿no? Así es. Y conforme escribía los capítulos dedicados a la vida política del 87 al 90, comenzó a escribir los capítulos de su juventud, de un periodo clave de su vida, que va de los 10 a los 22 años, de 1946 cuando conoce a su padre, a 1958 cuando se va a vivir a Europa y por fin a lograr su sueño de ser un escritor. En esos 12 años está La ciudad de los perros, está La casa verde, está Conversación en la catedral, Pantaleón. Me refiero en cuanto a vivencias que van a servirle de insumos, de inspiraciones, Luis, para sus novelas clásicas. ¿Y por qué conoce a su padre a los 10 años? ¿Y de qué manera esto marca su vocación literaria? Sería bueno que lo comentes. Bueno, a Mario le pasa lo que a muchos peruanos y peruanas en el Perú les pasa, que son abandonados por su padre. En su caso, el padre dejó a su madre, con quien se había casado en junio del 35, embarazada poco antes de que nazca su hijo. Le dice, bueno, ya vuelvo. Claro, y desapareció 10 años sin manifestarse de ninguna forma. Tuvo otra familia en paralelo, se casó y tuvo 2 hijos. Y regresó, y la madre pues volvió con él, y a Mario lo desarraigó de su familia materna, que es la única familia con la que él creció, y lo convirtió en la persona que fue. O sea, claro, seguramente sin ese hecho traumático, desgarrador, es decir, no hubiera sido el personaje que luego... Su madre, la señora Dorita, le dice, tu papá ha muerto, ¿no? Tu papá, y había una foto de una persona con uniforme de marino en el velador, y él todas las noches se despedía de esa figura paterna ideal, ¿no es cierto? Le daba un beso, y a los 10 años su mamá le dice, bueno, tú ya debes saber, ¿no? ¿Qué cosa, mamá? Tu papá está vivo, lo vas a conocer. Y en Piura es que lo lleva, y ahí cambia por completo la vida, porque finalmente termina en el Leoncio Prado como consecuencia de ese desentenderse con el padre, y ahí nace todo. La anécdota que cuentas es la que da inicio al Pez en el agua, que es un libro, siempre lo presento como su gran libro de aventuras, en el que él es el antihéroe, ¿no? O sea, porque es realmente un relato fascinante, intenso, polémico también, porque habla mucho de política y de personajes y de las miserias de la política peruana. Siendo un libro de memorias, es un libro de memorias, pero de la mitad de su vida, claro, ¿no es cierto? Porque de allí también vienen otros... hasta que llega a París, claro, y promete, distintos. Ya vendrá, pero nunca escribe, digamos, la continuación, y ha quedado perfecto. Pero quería contarles que Luis es una persona que ha investigado la obra de Vargas Llosa, que ha disfrutado la obra de Vargas Llosa, y has escrito un libro para jóvenes y para niños, para que entiendan a nuestro Nobel. Pero luego vamos a continuar hablando contigo. Queremos invitarte a ver en vivo información que nos llega en este momento. Así es, Luis, permítenos, por favor, porque sin lugar a dudas en Arequipa también, ¿no? Hay gran conmoción por esta noticia, pero también hay un gran legado que ha dejado Mario Vargas Llosa. Así que vamos con la información en vivo con Carlos Vázquez, quien va a hablarnos sobre la biblioteca de Mario Vargas Llosa. Carlos, ya te tenemos en imágenes. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alicia, Pedro? Muy buenos días, buenos días a todo el país. Y realmente la noticia todavía conmociona a los arequipeños. Realmente una lamentable pérdida en la que los arequipeños
hecho, ya hay muchas instituciones públicas y privadas que han levantado la bandera a media asta en señal de duelo. El gobierno regional, compañeros, ha declarado luto regional por 2 días debido al fallecimiento del ilustre hijo arequipeño Mario Vargas Llosa, quien nació justamente en una vivienda en la avenida Parra 101 y hoy donde es Casa Museo que lleva el nombre justamente de nuestro noble arequipeño, y hay varios recintos en Arequipa que hacen alusión a Mario Vargas Llosa, y uno de ellos sin duda es la biblioteca que lleva su nombre y donde hay preciados ejemplares suyos de su biblioteca personal, manuscritos e inclusive la calificación que él colocaba a los libros que él iba leyendo. Estamos precisamente con el señor Rommel Arce, quien era amigo personal de Mario Vargas Llosa y estuvo con él en varias de sus visitas aquí en la Ciudad Blanca. Una de ellas, por supuesto, profesor Rommel, muy buenos días. Aquí en la biblioteca Mario Vargas Llosa se atesora más o menos 23.000 ejemplares de su biblioteca personal que él las donó. Aquí, coméntanos al respecto porque fueron lotes que fueron llegando desde hace varios años ya. Muy buenos días, Alicia, Pedro. Efectivamente, Mario Vargas Llosa ha dejado un gran legado a la ciudad de Arequipa, su ciudad natal, con la donación de su biblioteca personal, que tuvimos el honor de recepcionar y trasladar de Lima hacia Arequipa desde febrero del 2014 hasta octubre del 2018, que en promedio son más de 23.000 ejemplares entre libros y revistas, viniendo a constituir un verdadero tesoro, un patrimonio, no solamente para el Perú, sino para el mundo, ¿no? Porque son libros que están dedicados a él por muchos y reconocidos autores, y también muchos de ellos llevan anotaciones personales del propio Nobel de Literatura. La última vez que vino Mario Vargas Llosa a Arequipa, entiendo, fue el 2019. ¿Qué recuerdos, profesor Rommel? En junio de 2019 nos visitó Mario Vargas Llosa por un asunto personal, que era la terminación de la grabación de su vida por parte de la televisión azteca, y entonces tuvimos ocasión de recibirlo a Mario en el aeropuerto, junto con Álvaro llegó, y bueno, lo acompañamos en las distintas locaciones, que era justamente la biblioteca y la otra la Casa Museo, lugar donde nació Vargas Llosa, pues el año 36. Así es. Y también algo que estilaba don Mario, compañeros, era que cada vez que era su cumpleaños, el 29 de marzo, él solía llegar a la Ciudad Blanca, comía en una muy conocida picantería porque le gustaba mucho la comida arequipeña, le tenía mucha nostalgia, acompañado inclusive a amigos de infancia, me parece, don profesor Rommel. Entiendo que la última vez fue, su cumpleaños el 29 de marzo del 2016, él estuvo aquí en la Biblioteca Vargas Llosa también. Claro, se hizo costumbre que a partir del año 2010 llegara todos los años a la ciudad de Arequipa, ¿no? Y casualmente para festejar su cumpleaños. Entonces tuvimos ocasión de compartir con él en la picantería arequipeña, justamente, de su cumpleaños, ¿no? Su onomástico, y llegaba acompañado de sus amigos, familiares, a quienes por supuesto recibíamos igualmente, pero esas vivencias que hemos tenido con él en lo particular, pues siempre nos han dejado un gratísimo recuerdo, ¿no? Y la ocasión de socializar con él, de hablar sobre Arequipa, a la cual siempre dedicaba elogios por su eterno cielo azul, por su carácter radiante, ¿no es cierto? Y por supuesto su comida típica, como era su carácter, claro, el carácter de los arequipeños, así es. Alicia, contigo. Claro, Carlitos, la verdad es que mientras estamos escuchándote y también por supuesto al señor Arce, pues estamos también compartiendo algunas imágenes de lo que es el interior de esta biblioteca de Mario Vargas Llosa. Miren ustedes las imágenes, ¿no? Aparte con estas paredes blancas tradicionales de Arequipa también, del sillar, pues una colección invaluable, como bien les dices, de 23.000 ejemplares que fueron donados, un espacio que se ha optado por recrear de alguna manera la vida y la obra de Mario Vargas Llosa, objetos personales. Tengo entendido que también hay diplomas y medallas. Yo solo quiero cerrar el enlace preguntando, porque sé que esto ya está en visita al público como una especie de museo, pero si es que va a haber algún cambio ahora, en estos días de repente va a haber alguna especie de recorrido especial desde su casa a la biblioteca. ¿Hay alguna cercanía, me parece?
Tenemos entendido de que la Biblioteca Vargas Llosa está absolutamente abierta al público desde muy tempranas horas, desde alrededor de las 7:30 de la mañana. Para el público viene, hace sus lecturas. Entendemos de que van a también en estas próximas horas tener acceso a ese preciado lote de libros de Biblioteca Personal Mario Vargas Llosa. Pero respecto a la Casa Museo, este inmueble ubicado en la avenida Parra 101, entendemos que el día de hoy por luto está cerrado. Claro. Entonces, a partir de mañana entendemos vamos a volver a reabrir sus puertas, nos dice el director de esta Casa Museo. Sin embargo, para cerrar, Alicia, queríamos recordar que don Mario, en palabras propias de él, dijo que una vez, evidentemente no esperábamos esta fatal noticia, pero que cuando él dejara de existir, toda su biblioteca personal, todos sus recuerdos, sus manuscritos, las calificaciones que él ponía a cada libro, que hoy entendemos está en reserva porque no se están en los libros que él leía, cuentos, literatura clásica, Flaubert, leía mucho a Faulkner, en fin, literarios clásicos. Él calificaba con nota cada libro que él leía, y eso dijo él que después de su muerte podría recién conocerse, y toda su biblioteca personal va a ser trasladada aquí a la Biblioteca Mario Vargas Llosa una vez que él dejara de existir. Fue el compromiso que él tuvo en vida. Muy bien, Carlos. Por supuesto, aquí aguardan sus libros más digamos, más preciados, y que hoy es custodiado pues en la cuna, en la tierra que lo vio nacer aquí. Una razón más, Carlitos, para visitar tu tierra y acudir a esta casa museo, conocer la biblioteca del Nobel peruano, agradecer a tu invitado, al señor Arce, por toda la información que ha brindado, y a lo largo del día, al mediodía, seguro tendremos más información desde Arequipa por lo que ha significado el deceso del gran Mario Vargas Llosa. Y nosotros continuamos con Luis, porque nos venía contando, nos venías ayudando a entender la obra de Mario Vargas Llosa. Quizás el mejor homenaje para un escritor y un intelectual de la talla de Vargas Llosa es que se le siga leyendo. Y todo indica que se le va a seguir leyendo porque su obra es muy moderna, pese a que algunas de las historias pueden estar ambientadas en los años 50, ¿no? El gobierno de Odría, u otro tipo de la guerra del fin del mundo, ¿no? La revolución de Canudos, otra época y otro país como fue Brasil. Es una obra muy moderna. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú, si es que estás de acuerdo conmigo, que se va a seguir leyendo a Vargas Llosa, y por qué hay que leerlo? Tiene mucho vigor, para empezar, tiene mucha frescura, mucha modernidad, como bien lo dices. Él hace suyas las técnicas, sobre todo de la literatura norteamericana y principalmente de William Faulkner, un relato no lineal, diversas voces, vasos comunicantes, esto que algunas personas dicen, monólogos. Algo complicado, pero en realidad es parte del estilo. Bueno, dependiendo de la obra también, ¿no? Es una complejidad que va aumentando también, porque La ciudad de los perros es una novela más amable en cuanto a dificultades que La casa verde, y La casa verde, que Conversación a la catedral. Igual él es un autor legislador, en el mejor sentido de la palabra, hoy en día muy magullada. Sí, claro. Quiero decir, crea las leyes internas de su relato para que el lector, lectora pueda profundizarse, sumergirse en esa complejidad, en esa incluso aparente confusión de los diálogos de Conversación en la catedral o de las historias entrecruzadas de La casa verde, etcétera. Él considera que el fondo y la forma además tienen que hacerse uno solo, de tal manera que no es una complejidad gratuita, caprichosa, sino sustancial, ¿no? Ahora, Lucho, yo no he tenido la oportunidad de leer esta última publicación, Le dedico mi silencio, ¿no? Inclusive él en una entrevista, me parece, a la BBC de Londres, explica que esta ya, y cuenta, ¿no? Y dice, esta ya es mi última publicación, la última de mi autoría, y presenta este título, Le dedico mi silencio. O sea, él ya entendiéndose que no iba a seguir escribiendo y que, al contrario, estaba como donando, me parece, todos sus escritos que todavía no eran parte de un libro. Cuéntanos un poco de qué trata esta última publicación. Hay una suerte de orden, incluso a nivel macro, en sus publicaciones, porque él publica 20 novelas entre octubre de 1963 y octubre del 2023. 20 novelas que comienzan y terminan en el Perú, algunas de ellas fuera de nuestro país, como La guerra del fin del mundo o La fiesta del chivo. Y Le dedico mi silencio, efectivamente, es la última novela que él publica y está dedicada a un tema que había asomado en algunos libros como Conversación en la catedral y algunos otros, pero en este caso tiene protagonismo, que es el mundo de la música criolla, del vals principalmente. Entonces, en ese libro hay un protagonista que es Toño Aspilcueta, que investiga la vida de un guitarrista llamado Lalo Molfino,
que por cierto aparece mencionado en Travesuras de la Niña Mala. Este señor Lalo Molfino es un guitarrista tan destacado que a través de su vida, Toño Azpilcueta investiga la historia de la música criolla y cómo esta genera una cohesión a nivel nacional según la mirada de este autor. Y aparece pues Chabuca Granda, Óscar Avilés, Cecilia Barraza como personaje, como una gran amiga del protagonista. Sí, te cuento un detalle, Lucho, porque justo desde muy temprano que conversábamos con Pedro, que me parece que es un admirador y seguidor de todas las publicaciones de Mario Vargas Llosa, como así se ha dejado ver. Estudié literatura en la universidad, mi carrera ha sido literatura. Hay gente que dice, ¿tú eres abogado, tú eres periodista? Bueno, yo estudié literatura y luego he trabajado 30 años en prensa. Y bueno, Pedro llegó también esta mañana contándonos que pues Cecilia Barraza era una de las intérpretes pues favoritas de Mario Vargas Llosa y nos estaba contando algunos detalles, ¿no? Y eso es algo que pues también se deja ver en esta última publicación, nos decías, ¿no? Así es. Mario admira mucho a Cecilia Barraza desde inicios de los años 80 y a nivel literario Cecilia ha ido apareciendo en su obra, primero en Travesuras de la Niña Mala, hacia el final de la novela es mencionada como la cantante favorita de Ricardo Somocurcio, el protagonista. En el 2013, en El héroe discreto, ya Cecilia tiene una presencia más recurrente. El protagonista, Felicito Yanaqué, es fanático también de Cecilia Barraza. Él hace radio, es empresario y ya Cecilia aparece de una forma más grande, digamos, proporcionalmente. Y saliéndonos de las obras en algún momento el autor, es decir, Mario Vargas Llosa, ¿tuvo este acercamiento, encuentro, conversación con Cecilia Barraza? ¿Conoces de ello? La entrevistó en 1981 para su programa La Torre de Babel. Wow. Luego ha habido una relación muy cordial. Muy amical. Sí, podríamos decir de una mutua admiración, tal vez no una amistad frecuente. No se han visto muchas fotos. Pero han intercambiado pues cartas, ¿no? Con mucha cordialidad. Ella ha cantado para más de un cumpleaños de Mario, cuando cumplió 70 años en la Huaca Pugliana. Ella fue pues una presencia sorpresa para él. Él le regaló su más reciente libro, que era Travesuras de la Niña Mala, y él le regaló un par de discos, y luego ha cantado en la Bienal Vargas Llosa en el Teatro Nacional con su presencia, y hasta hace poco, cuando estaba haciendo Le dedico mi silencio, fue a la casa de Morgana, Cecilia, invitada por Morgana, y cantó. Que Mario Vargas Llosa no ha sido pues ese intelectual de la Torre de Marfil, sino muy abocado, muy cercano a la calle, porque además en sus obras uno rescata mucho la jerga, las palabras, las expresiones de la calle. Es muy interesante porque en los años 50 tiene dos experiencias claves, que es la del periodista de calle, periodista policial del diario La Crónica, y la de asistente de Raúl Porras Barnechea. Entonces él ha sido ambos, ha caminado, ha olido, ha escuchado, ha percibido la atmósfera y por otro lado ha sido un gran investigador de biblioteca. Luis, queremos, antes de terminar, porque vamos a continuar seguro hablando contigo a lo largo del día aquí en Latina Noticias, porque eres un investigador y además has disfrutado siempre acercarte a la obra de Vargas Llosa, pero tú has escrito un libro que creo que es muy importante para todas las personas que nos ven, que tienen hijos adolescentes, chicos. Tú has escrito un libro que has tenido además digamos, no lo has traído, no lo has puesto acá sobre la mesa, pero es muy importante. Vargas Llosa para jóvenes, para niños. Cuéntanos un poquitito nada más de tu libro y luego lo vamos a buscar para que la gente se acerque a la obra de Vargas Llosa. Publiqué Mario Vargas Llosa para jóvenes en diciembre del 2012. Yo era un joven casi niño, tenía 24 años, y es un libro que busca presentar la vida y obra de Mario Vargas Llosa para un lector o lectora nuevo. Es decir, que no sepa nada de Mario y que quiere introducirse en su biografía, una biografía muy vasta, muy compleja. Esa obra es muy importante ahora, sí. Sobre todo por lo que hemos para comentado. La introducción, claro. Y luego el desarrollo de su obra de forma temática, o mejor dicho, por ramas. El novelista, el periodista, el dramaturgo, el lector, el político. Genial. Solo quiero agregar que esta mañana, lo comentábamos con Alicia también, señor director, ya vamos a terminar. Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, jefe de gobierno español, también se ha manifestado condolencias para este peruano universal. Emmanuel Macron también. Emmanuel Macron, presidente de Francia, entre otros líderes mundiales, además de universidades, las más importantes, que le dieron homenaje en vida. ¿Quieres agregar? Dale, Una Luis, última dale. observación. Sí. Dale, por favor. Mario fallece en abril, el mes en el que fallece Jean-Paul Sartre, César Vallejo, Mariátegui, Simón de Beauvoir, Gabriel García Márquez, Shakespeare, Cervantes, Carpentier,
Eduardo Galeano, Mes Gunter literario. Grass. Tremendo detalle Me que has nos hecho acordar cuentas, aquel ¿no? verso, abril de los meses el más cruel, ¿no? Terrible. Bueno, y cerramos también esta entrevista, querido Lucho Rodríguez Pastor, con estas imágenes de lo que ha sido las últimas publicaciones de la familia de Mario Vargas Llosa, sobre todo de su hijo Álvaro, donde llevaban a Mario algunos de los puntos bastante sensibles y tradicionales de sus obras, ¿no? Estuvo por Barrios Altos, estuvo por otros sectores que sin lugar a dudas son parte también de cada una de sus novelas. Muchísimas gracias, Lucho, ha sido un placer conversar contigo. Gracias, Luis. Estás invitado aquí Claro que cuando sí. quieras. Nos ayudas a entender una obra que puede ser compleja. Muchas Muy bien, gracias. gracias. Buenos días. Gracias. Muy bien, 8:13.